En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Estamos en el capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Desarrollando el párrafo cuarto dedicado al Creador. Hemos prácticamente recorrido los 46 números que el Catecismo de la Iglesia Católica dedica a este tema. Ahora mismo nos encontramos en el quinto apartado, hablando sobre el misterio de la creación, donde estamos profundizando el día de hoy en el número 306, 307 y 308, con el tema que tiene como título La providencia y las causas segundas. Número 306 del Catecismo dice: Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras, y de cooperar así a la realización de su designio. Pues qué número tan bonito este número 306, donde nos dice que la soberanía de Dios le hace independiente al obrar, ¿no? El que Dios sea soberano no significa que sea caprichoso. La soberanía de Dios se conjuga con el amor, que es el que motiva sus obras. Esto es lo mismo que ser libre. Pues Dios es amor. Dios es soberano, pero no se aísla, sino que nos introduce en su comunidad. Es mucha más en la grandeza de Dios el hacer que solo el hacer. Es decir, Dios no solo ha dado a sus criaturas la existencia, sino que también les ha dado la dignidad. Esto es muy, pero muy importante, queridos amigos, ¿no? Porque la dignidad es la capacidad que vamos a tener de cooperar en la realización de todo. Dios es la causa primera y las criaturas somos la causa segunda. Vamos a cooperar en la realización de todo. Y de ordinario, Dios actúa por las causas segundas. Cuando recibimos, por ejemplo, el amor de nuestros padres, recibimos el amor de Dios. Ellos son causa segunda. Dios es causa primera. Cuando yo digo que amo a mis padres, automáticamente estoy cumpliendo uno de los mandamientos de la ley de Dios y por tanto estoy amando a Dios, estoy cumpliendo con mi compromiso, con la alianza con Dios. Solamente con amar a mis padres. Por lo tanto, ¿debo de tener límite en el amor a mis padres? Ninguno. Porque ese amor a mis padres me está haciendo amar a Dios. Y el que yo ame a mis padres no hace que rompa con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Al contrario, lo lleva a un mejor cumplimiento. Número 307 del Catecismo dice: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla.
Eso lo encontramos en el Génesis 1, 26, 28. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de su prójimo. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Qué número más profundo este que nos presenta el Catecismo hoy en este numeral 307. Esa manera que tiene Dios de asociarnos a su obra como causas segundas. Y nos lo presenta como de dos maneras, de una manera consciente y de una manera inconsciente. Los seres vivos, excepto el ser humano, son colaboradores como causa segunda de manera inconsciente. Por ejemplo, los animales no son conscientes de sus acciones. Incluso, queridos amigos, el hombre muchas veces también lo hace inconsciente, pero lo normal es que el ser humano sea libre, colaborador, totalmente consciente. Eso es lo normal. Lo extranormal es que sea un colaborador inconsciente, como casi un animalito, ¿no? Fijémonos que en las conversaciones a veces se produce un gran cambio en las personas por estar llevando la persona anteriormente a una vida desordenada. Pero en muchas ocasiones hay una vida ordenada y de trabajo que lo único que requiere es ser consciente de ser colaborador de Dios. La persona que vive una vida desordenada no es consciente de ser colaborador de Dios. Es como la persona que, en vez de decir que uno de sus hijos es un don de Dios, que se lo regaló y que fue instrumento para la vida de esa persona, pues una persona que simplemente se expresa de uno de sus hijos como que este fue un descuido. Es una manera muy inconsciente, además de inhumana, de expresarse de un hijo, pero lo que me está diciendo es que es un instrumento de Dios inconsciente. No es consciente de que fue instrumento para dar la vida, sino que fue un error en su vida. Pero en muchas ocasiones, muchos de nosotros nos esforzamos por llevar vidas ordenadas, vidas de trabajo, que lo único que requiere es que cada vez más nos vamos volviendo personas más delicadas, más conscientes de la responsabilidad que tenemos de que somos colaboradores de Dios, de que es la gracia de Dios la que me mueve a hacer las cosas, y por eso es que terminamos haciendo las cosas en nuestra vida de una manera cada vez más perfecta. No es necesario cambiar mucho, sino tener un espíritu gozoso de colaboración con Dios. No le están pidiendo una metamorfosis de su vida, le están pidiendo colabore gozosamente, libremente con Dios. Génesis 1, 26, 28. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las serpientes que serpentean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y bendíjolos Dios y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpentea sobre la tierra. Texto del Génesis que es supremamente conocido por todos nosotros, ¿no?
Vemos cómo emplea esta expresión, ¿no? Completar la obra de la creación. Dios ha querido que el mundo tenga muchas cualidades, pero no lo ha dado por concluido. Dios, cuando creó el mundo, no lo concluyó en el momento de la creación. Lo ha puesto en nuestras manos inconcluso. ¿Para qué? Para que nosotros lo llevemos a perfección, lo llevemos a cumplimiento. Incluso el sufrimiento también puede ser colaborador. Colosenses 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Es importantísimo, queridos amigos, tener presente que no solo somos colaboradores de la creación, sino también de la redención. ¿Significa la Escritura que la pasión de Jesucristo fuera insuficiente? No, sino que estaba carente de mi participación. Dios no ha querido salvarnos sin nosotros. Aquel que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Esto hay que subrayarlo tremendamente. El que me creó sin mí, no me puede salvar sin mí. Dios no ha querido salvarnos sin nosotros. A su pasión le falta que nosotros nos crucifiquemos con Él, que nos clavemos con Él en la cruz. Que entendamos las cruces de nuestra vida como una ocasión de abrazar la voluntad de Dios y completar la redención pronunciando el sí que Jesucristo ya pronunció. 1 Corintios 3, 7, 9. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios, y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Qué texto más lindo este que nos presenta la carta a los Corintios. Al fin de cuentas, nosotros plantamos, nosotros regamos, pero no hacemos crecer. Ponemos todo para que esté listo. Pero el que hace que todo, absolutamente todo se mueva hasta el último pelo de tu cabellera, es Dios. Es Dios. Nosotros solo colaboramos con Él. Podemos poner un ejemplo un poco anormal, ¿no? Hasta la persona que se le cae el cabello, que va y se echa un shampoo para que le crezca el cabello. Ese ponerse el shampoo es mi obra, es mi colaboración. El que te nazca o no te nazca ya no depende ni del shampoo ni del que se lo echa, ¿eh? Va a depender solamente del Señor. Ahora bien, si yo no me lo echo, si yo no me hago el shampoo, efectivamente Dios no va a hacer su obra tampoco. Y nos hace referencia el catecismo al Salmo 126, ¿no? Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es decir, las causas segundas, nosotros, son necesarias. Así lo ha querido Dios. Pero al final es el que construye la casa. Los albañiles hacen su obra. Al final es el Señor el que guarda la ciudad. Los centinelas hacen su obra. Él es el autor de todo bien. Y eso no se nos puede quitar de la mente.
Primera Tesalonicenses 3:2. Y os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y daros ánimo en vuestra fe. Somos causas segundas, necesarias, incluso para animaros en la fe. Por eso cuando vemos a nuestros familiares, a nuestros seres más cercanos, más queridos, que desfallecen en la fe, el Señor te ha puesto ahí en medio de la revolución de tu casa, de tus hermanos confundidos, de los tíos que se dejaron quitar la fe del protestantismo, de aquel que dice que es ateo, el otro dice que es gnóstico, el otro dice que Dios no existe. En medio de todo eso, tú eres como un Timoteo. Te han mandado ahí para animar en la fe. Dios va a ser la causa primera, pero tu ánimo va a ser la causa segunda de que ellos no pierdan el amor a Dios, o que si ya lo perdieron o lo tienen un poco confundido, puedan regresar a degustar de lo que es la amistad con el Señor. Para eso te han mandado ahí. El Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de los Jóvenes en Madrid, España, en el 2011, el Papa en una de esas conferencias con los profesores les decía esto: el que cree en la verdad objetiva es humilde. El que no, y por tanto relativiza, intenta atraer al alumno hacia sí mismo. El centro de atención de su propia explicación es él. La fe en la verdad y en Dios como causa primera nos hace ser más humildes. Expresión muy hermosa esta reflexión que hacía Benedicto XVI con estos maestros. Nosotros tenemos que llegar en nuestra vida a descubrir que el centro es Dios. Y cuando uno es capaz de darse cuenta que el centro es Dios, uno se hace humilde. El que no, se está solamente buscando a sí mismo ser el centro de todo. Hoy día, lo que vemos es eso. Vemos un egocentrismo impresionante. Todo el mundo quiere ser el centro de todo. Con la última foto, con el último lugar donde estuvo, con la comida que se acaba de comer o que se va a comer, etcétera, etcétera. ¿Se han dado cuenta? Todos van buscando enloquecidamente ser el centro de todo. Qué poca humildad. Querer que el mundo entero quede atendiéndome a mí. La fe en la verdad y en Dios como causa primera nos hace ser más humildes. Es el Señor el que lo tenemos que poner en el centro. Número 308 del Catecismo sigue profundizando y nos dice: es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de las criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros, el querer y el obrar como bien le parece. Esta verdad, lejos de discernir la dignidad de la criatura, la realiza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador, la criatura se diluye. Menos aún puede alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Aclaremos primeramente, ¿no? que no son bíblicos la expresión de causa primera y causa segunda. Por si alguno tiene por ahí la duda de dónde está en la Biblia eso, no. Son más bien reflexiones basadas en la filosofía y en la cultura de un tiempo determinado, ¿no? Pero causa primera y causa segunda, así tal cual, no lo vas a encontrar en la Sagrada Escritura. Sin embargo, sí tienen plena inspiración bíblica.
Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Filipenses 2:13 o Primera de Colosenses 12:6. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Dios obra en nosotros el querer y el obrar. De manera que cuando libremente actuamos y obramos bien, es decisión nuestra, pero también hemos sido inspirados por Dios. Pero es nuestra decisión. Los deseos de bondad, de actuar bien, es lo mismo. Las acciones y deseos son nuestros, pero también de Dios. Solo Dios puede actuar así. Solo Dios. Inspirando sin quitar la dignidad. Inspirando sin quitar el protagonismo. Inspirando sin quitar la libertad. Inspirando sin quitar la autonomía. Es muy interesante cuando a alguien le dan un premio. Cuando la persona es humilde, toma el premio y lo primero que dice, este premio primeramente es para Dios. Wow, eso cambia todo el discurso. Porque Dios ha sido el inspirador de mi talento. Él ha sido la causa primera de mi talento para hacer este descubrimiento, esta canción, esta obra de teatro, esta obra cinematográfica. Y yo he puesto todos estos talentos al servicio de. Por lo tanto, el premio primero es para Dios. Ahora yo, como criatura, como aquel que posee la cualidad porque Dios me la ha regalado, también merezco este premio. Y efectivamente lo vas a recibir y efectivamente lo vas a disfrutar. Pero es genial cuando se ponen las cosas donde tienen que ir. Dios va a ser glorificado por tu obra y tú vas a ser ensalzado por haber sido instrumento de Dios para realizar esos dones que te regaló. Claro que mereces ese premio. Si cualquier otra criatura quisiera hacerlo con alguien, se romperían todas las virtudes. Le quitaríamos la libertad, le impediríamos ser el mismo. Porque lo triste es que nosotros anulamos al otro, en cambio Dios no. Es una de las cosas bellísimas. Dios no puede anularnos. Alguien podría por ahí decir que entonces somos como una especie de marionetas, ¿no? De títeres. Pero no es así, porque Dios respeta la libertad y la dignidad. Y no solo no la quita, sino que la dignifica a quien colabora en su obra de bondad. No solamente está Dios a la espera de que tú y yo le respondamos en cada momento para poner al servicio suyo todas las cualidades que nos regaló, sino que aunque no lo queramos hacer, nos va a respetar y nos va a dignificar, pero cuando lo queremos hacer, nos va a potenciar de una manera que nosotros jamás lo hubiésemos podido imaginar. Hay una frase muy hermosa que nos presenta el Catecismo en este número 308 el día de hoy, sacada de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Significa, esta Gaudium et Spes en latín, en español significa alegría y esperanza. La Constitución del Vaticano II, alegría y esperanza. Dice, sin el Creador, la criatura se diluye. Gaudium et Spes número 36. Sin el Creador, la criatura se diluye. Es una frase que viene como a subrayarnos, ¿no? La autonomía del orden natural. Muy hermoso. Y esto la Iglesia lo tiene clarísimo. Por eso la Iglesia es la gran humanista del mundo. Pero también ese humanismo nos tiene que llevar a darnos cuenta que el hombre, la criatura,
sin el Creador no es nada. Lo que le pasa al hombre que no quiere a su Creador o que quiere vivir de espaldas a su Creador es vivir una vida de conflicto. Parece que los hombres quieren aparecer, pero lastimosamente lo que hacen al obrar de espaldas a Dios es desaparecer, es diluirse. Sin el Creador, la criatura se diluye. ¿Ustedes se han dado cuenta, queridos amigos, cómo en este mundo tan acelerado y tan egocentrista en el que vivimos, después de que las personas han hecho tantas cosas para que les alaben a ellos, para que les reconozcan a ellos, para que les suban, ¿ustedes se han dado cuenta que cuando se mueren, lo que duran en su recordatorio es mientras les entierran y un poquito más? De resto no se vuelve a hablar de ellos más que alguna anotación por ahí el día de su aniversario de muerte o lo que sea. De resto, nunca más de alguien que recibió pues tantos premios y tenía tanto dinero y tenía tantas propiedades, nunca más. Pero del otro lado vemos ejemplos como la Madre Teresa de Calcuta, que no tenía nada y se recuerda una y otra y otra y otra. Es más, la Madre Teresa es un ejemplo aquí muy normal, porque quizás nosotros la pudimos hasta conocer personalmente, pero ¿qué tal San Francisco de Asís? Por allá en el año 1200, imagínense ustedes, hace 800 años. Y todavía se habla de San Francisco como si lo hubiéramos conocido ayer. Sin el Creador, la criatura se diluye. Con el Creador, la criatura se perpetúa. Y nos sigue enseñando todavía hoy. El día 4 celebramos a San Francisco. Es increíble que después de 800 años alguien ponga a San Francisco como el santo patrono de su perrito que tanto ama, de su gatito que tanto ama, para cuidarlo, para ser el protector de la creación de Dios. ¿Y quién te enseñó eso? Me lo enseñó San Francisco. ¿Y San Francisco de quién lo aprendió? Del talento y del don que Dios le dio. Sin el Creador, la criatura se diluye. Con el Creador, la criatura se perpetúa. Mateo 19:26. Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Y nos recuerda la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando dice que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, para Dios es posible que nos desapeguemos de las riquezas materiales. Es posible que nos entreguemos a Él. Es posible. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, no podéis hacer nada. Podéis hacer mucha bulla, pero nada más. Podéis aparecer en todos los medios y redes sociales, pero de ahí en adelante nada más. No impactas a nadie, más que un segundo que dura una persona viendo tu foto o viendo tu video o viendo la de ridiculez que estás poniendo. Sin el Creador, la criatura se diluye. Filipenses 4:12-13. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo, a la sociedad y al hombre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Expresión preciosa. La concepción hindú oriental habla de los parías, que hemos hablado ya en alguna de las clases, ¿no? Para mostrar la resignación ante la condición que se tiene. Pero recalca que esta
no es una concepción cristiana. Muy importante saber que la acción de Dios hace que el hombre dé lo mejor de sí. Y que no estamos esperando solamente resignados a que esto es lo que a mí me tocó y esto es lo que voy a hacer y ya lo que me toca esperar es ver si yo me reencarno para ver si tengo otra oportunidad. No. Ninguno de nosotros está llamado a resignarse en este momento como está. Todos estamos llamados a potenciar, porque con Dios la criatura lo puede todo. Y sin Dios, la criatura simplemente, como decía la Gaudium et Spes, se diluye. Por lo tanto, ninguno de nosotros tiene que quedarse ahí sentado llorando sobre a lo mejor su fracaso o sus pocos talentos que cree que no tiene. No te preocupes. Dios no te está anulando. Dios no te está anulando, al contrario. Dios lo que está haciendo es intentando inspirarte y moverte. Pero tú te tienes que dejar inspirar y mover. Tú tienes que dejar que Dios inspire para que tú puedas desarrollar tus talentos. Y ninguno de los que me están escuchando pueden decir que no los tienen. Pueden decir que no los tienen. A lo mejor lo que ha sucedido en nuestra vida, queridos amigos, es que los hemos enterrado. Y lo que vamos a tener que hacer es desenterrar esos talentos para poder con Dios hacer lo que tenemos que hacer. Y necesitamos dejar de ser cristianos católicos diluidos, que nadie me vea, que nadie se entere, que yo aquí paso desapercibido. No, porque es que tú y yo tenemos a nuestro Creador de nuestra parte. Por lo tanto, no nos podemos diluir en la masa. Necesitamos poner al servicio de Dios todos nuestros talentos que nos ha dado y poderlos usar en libertad. Cuando el hombre es consciente de esto, queridos amigos, se inspira y se mueve y pone sus talentos y los desentierra y los pone a trabajar. Por lo tanto, conclusión, queridos amigos, no hay contradicción en que Dios nos mueva y nosotros dócilmente seamos sus instrumentos para la transformación del mundo. Es necesario que Dios, como causa primera, sea el que nos siga inspirando, el que nos siga moviendo, el que nos siga recreando, y nosotros tomando como regalo esta providencia de Dios en nuestras manos, seamos un gran instrumento para la transformación del mundo.